Lágrimas de mi lente, besos yo te besé, mis caricias te dibujé, verte jamás de ti me enamoré. No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez, me aprendí de memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen, que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. Caramelo de chocolate, empápame así, como que no debí brillar. Enróllame así, por azúcar puro, endulzame, es que tú eres mi rey. Todos muy buenos días con cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, chicos, buenos días. Excelente, jóvenes, muy bien, chicos. A ver, escucharlos sería magnífico, jóvenes, ¿ah? Saber que están por ahí sería alucinante, jóvenes. ¿Me logran escuchar, chicos? ¿Sí o no? Buenos Excelente, días, muy bien, profesor. Sí se logra excelente. escuchar. Excelente, gracias, chicos, ya, muy bien. Muy bien, chicos, he visto que muchos se han emocionado con la canción. No sé por qué, pero alguien me ha dedicado a esa canción ayer, por eso me han dado ganas de escucharla, jóvenes. Y bueno, pues no, está simpática la canción, jóvenes, ¿ah? Muy bien, chicos, muy buenos días con cada uno de ustedes, muy buenos días. Ya estamos entrando a la novena semana del desarrollo de clases. Y aunque tú no lo creas, en un abrir y cerrar de ojos estamos acabando el ciclo A 2023. Nos faltan solamente 2 semanas. Primero, para terminar todo el temario del libro de Cepreval. Y segundo, para terminar todo el ciclo Cepreval. En 2 semanas rindes lo que viene a ser tu segundo examen de Cepreval. Y creo que la mayoría de ustedes está apuntando a sacar una buena nota en el segundo examen de Cepreval. Al menos si es que realmente quieren ingresar a la universidad. Hay muchos alumnos que lamentablemente han fracasado en el primer examen de Cepreval. Hay muchos de ustedes que con las justas han llegado a 10, uno que otro habrá aprobado pues con 11 por ahí, ¿no? Y bueno, a ustedes, a la mayoría de ustedes, no les conviene bajar su nota en el segundo examen de Cepreval. A la mayoría de ustedes les conviene tratar de sacar la nota más alta en el segundo examen de Cepreval, si al menos quieren todavía soñar con un ingreso a la universidad. Por ello, hijo, cualquier duda, cualquier consulta que tengas sobre el tema que estamos trabajando, sobre el tema que estamos desarrollando, no dudes en preguntar, hijo. No dudes en hacerme tus consultas, que yo encantado de poder ayudarte. Por ejemplo, yo no sé si te he enviado o no las diapositivas de la semana pasada y bueno, no me acuerdo si te he enviado las diapositivas de la semana antepasada, inclusive. Si por ahí tú dices que no te he enviado, me mandas un mensaje al grupo de WhatsApp y yo encantado de volver a enviarte las diapositivas, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar con nuestras clases el día de hoy. Chicos, ¿algunos de ustedes se recuerdan qué tema nos hemos quedado? Ya llegamos acá a las críticas de Immanuel Kant, que es lo que estoy proyectando, o todavía no lo hemos hecho. A ver, chicos. Creo que sí hemos llegado por acá. A ver, jóvenes, si alguien Sí pudiera... llegamos a eso, profesor. Terminamos todo, Raúl, llegamos a crítica a la razón práctica, terminamos de hablar de crítica al juicio. ¿Todo eso lo acabamos o nos falta todavía? Nos falta la crítica del oficio, creo, profesor. Ah, ya, excelente, ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de las tres críticas de Immanuel Kant, toda vez de que es el tema más importante y suele venir en la mayoría de los exámenes, ¿ya? Entonces, por ahí nuestro amigo Immanuel Kant escribe pues 3 obras tituladas las famosas críticas, ¿no? Críticas a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio. Y recuerda que en cada una de esas críticas Immanuel Kant va a abordar un problema fundamental. Por ejemplo, en Crítica a la razón pura, Immanuel Kant aborda pues, el problema del conocimiento. Y él se hace la pregunta, ¿qué podemos llegar a conocer? Y es por ello que Immanuel Kant afirma, o perdón, plantea la existencia de dos tipos de conocimiento.
un conocimiento fenoménico, que es el fenómeno, y un conocimiento nouménico, que viene a ser el noumeno. Entonces, por ahí Immanuel Kant se pregunta, ¿no? ¿Qué podemos conocer realmente? ¿Realmente qué llegamos a conocer? Conocemos al fenómeno que es la cosa para mí, que es la apariencia. Conocemos el noumeno, que es la cosa en sí, que es la misma realidad. Ya por ahí Manuel Kant nos va diciendo que nosotros realmente no llegamos a conocer nuestra realidad. Lo único que conocemos, lo único que vemos y comprendemos son apariencias. En otras palabras, lo único que conocemos son fenómenos. Ese Manuel Kant diría, el hombre no llega a conocer el noumeno, el hombre no llega a conocer la realidad, el hombre solamente conoce el fenómeno, el hombre solamente conoce la apariencia de esta realidad. Entonces, cuando tú creas que estás conociendo la realidad, recuerda a Immanuel Kant y entiende que no estás conociendo la realidad, solo estás conociendo una apariencia de ella, solamente estás conociendo el fenómeno. Eso decía la clase pasada, por eso yo los conozco a ustedes, pues. Por eso yo conozco a Berenice, yo conozco a Camille, yo conozco a John, yo conozco a Samuel, yo conozco a Franco, yo conozco pues a Elvira, ¿no? A Alexandra, por ejemplo. ¿Y qué son ellos, profesor? Fenómenos. El hombre solamente llega a conocer fenómenos durante su vida, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos por ahí con la segunda crítica de nuestro amigo Immanuel Kant, que es crítica a la razón práctica. Y no sé si te lo dije la semana pasada, pero acá Immanuel Kant aborda el problema de la moral. Y cuando hablamos del problema de la moral, estamos frente al problema entre la moral autónoma y la moral heterónoma, llamada también moral condicionada. Entonces, por ahí mi amigo Immanuel Kant se hace la siguiente pregunta en crítica a la razón práctica. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Y es por ello que acá se aborda pues este problema de la moral. Moral autónoma, moral heterónoma. Vamos por acá. La moral autónoma es aquella moral que se fundamenta sobre el uso de la razón, pero sobre todo sobre la libertad. Es una moral que la construyes tú, una moral que nace de ti. En cambio, la moral condicionada, la moral heterónoma, es una moral que no depende de ti, es una moral que depende de la opinión del resto, una moral que depende de la sociedad. Entonces, diría por ahí Manuel Kant, lo correcto sería, lo apropiado sería que el hombre utilice la moral autónoma y lo incorrecto, lo inapropiado sería pues que el hombre utilice la moral condicionada. Lo correcto es que actúes usando tu razón. Lo correcto es que actúes usando tu libertad. Por eso Immanuel Kant decía pues la clase pasada, sapere aude, ten valor, ten valor y sírvete de tu propia razón. Atrévete a pensar por ti mismo, ¿cierto? Entonces, goza de tu libertad. Eso diría Immanuel Kant. Ahora bien, nosotros en la actualidad, ¿qué tipo de moral es la que construimos, profesor? ¿Una moral autónoma o una moral condicionada? Por ejemplo, si yo le pregunto a las señoritas del salón, ¿no? Señoritas, ustedes que ya tienen sus enamorados por ahí, ustedes que ya tienen por ahí a sus peores nada, pregunto yo, ¿no? ¿Les son fiel o no a sus parejas? ¿Les son fiel o no a sus enamorados? Y lo más probable es que la mayoría, comenzando por Berenice, obviamente, me diga, sí, profe, nosotros somos recontrafieles, fieles, fieles, fieles. Yo jamás le sacaría la vuelta a mi enamorado. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿y por qué son fieles ustedes? ¿Por qué realmente son fieles? ¿Por qué Alexandra, por ejemplo, dice por ahí, profe, yo le soy fiel a mi enamorado? ¿Por qué por ahí Berenice dice, profesor, yo le soy fiel a mi enamorado? Fieles realmente. ¿Realmente son fieles porque quieren ser fieles o son fieles porque le tienen miedo a la sociedad? ¿Qué nace la fidelidad para ustedes? ¿En ustedes mismos o en la sociedad? La respuesta es simple. Berenice y Alexandra no son fieles porque ellas quieran ser fieles. Si fuera por ellas, ellas serían las mujeres más infieles de la tierra. Ellas son fieles porque la sociedad les ha puesto la idea de la fidelidad, que la sociedad les ha impuesto la fidelidad. Ellas son fieles porque le tienen miedo a la sociedad, porque viven de la opinión del resto, que viven de la opinión de la sociedad. Ellas tienen miedo a que la sociedad las señale con un dedo y diga, ah, Berenice, tú eres esto.
Ah, Alexandra, tú eres esto. Ah, Caterín, tú eres esto. Entonces, a eso le tienen miedo en realidad ellas, por eso ellas son fieles. Entonces, la moral que tienen ellas no es una moral autónoma, es una moral condicionada. Su fidelidad está condicionada a lo que la sociedad espera de ellas. ¿Te das cuenta, hijo? Es por ello que ellas no son fieles porque te quieran, hijo. Ellas son fieles porque la sociedad les ha dicho, ya sabes, Berenice, ¿ah? Tienes que ser fiel. Ya sabes, Alexandra, tienes que ser fiel. ¿Ah? Si no, mira, te voy a decir esto y esto. Entonces, por eso es que son fieles ellas. ¿Te das cuenta, hijo? Entonces, diría Immanuel Kant, lamentablemente nuestra moral es una moral condicionada. La moral autónoma, que es la moral apropiada, es la moral menos usada. En cambio, la moral condicionada, que es la moral inapropiada, termina siendo la más usada en nuestra sociedad. Esa es la crítica a la razón práctica. No te vayas a olvidar eso, hijo. Es muy importante a efectos del examen. Entonces, por último, tenemos la crítica al juicio, ¿no? Donde nuestro querido amigo Immanuel Kant aborda pues el problema de la estética. Tú sabes que la estética es sinónimo de belleza, pero ¿qué cosa es lo que estudia entonces Immanuel Kant en crítica al juicio? Immanuel Kant estudia lo más bello que existe en la tierra. ¿Qué es lo más bello que existe? Dios. ¿Qué es lo más bello que existe? La naturaleza. Entonces, en Crítica al Juicio, Immanuel Kant aborda el problema de Dios y aborda el problema de la naturaleza. No te olvides eso, hijo, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Me han entendido, jóvenes? ¿Me confirman eso, por favor? ¿Se me entendió? ¿No se me entendió, chicos? A ver, ¿qué pasó con los demás? Escucharlo sería maravilloso, ¿ah? Muy bien, Danielita, excelente. Me alegra que estés en clase. Muy bien, Franco, excelente. Raúl, muy bien. A ver, Berenice, ¿estabas en clase, hija? Muy bien, Menli, excelente, muy bien, excelente. Espero que sí. Muy bien, Frank. Espero que sí me estén entendiendo, jóvenes. Sobre todo por el bien de ustedes, ¿ah? Miren que ya les falta poquito, una nada para el segundo examen de ese prueba, ¿ya? Muy bien, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿me confirman si logran ver la nueva diapositiva, jóvenes? Esa que lleva por título Idealismo dialéctico. ¿Logran ver esa diapositiva? A ver, chicos. A ver. Excelente, muy bien, ¿ya? Danae, Dana, ¿no? Muy bien, excelente, hija, muy bien, excelente, Danielita. Muy bien, entonces vamos a proseguir con el desarrollo de las clases. Vamos a hablar a continuación del idealismo dialéctico. Idealismo dialéctico, ¿ah? Y muy bien, cuando nosotros hablamos del idealismo dialéctico, obviamente, pues no, a tu mente tiene que venir, yo creo que ahora sí ya sabes que es un idealista, ¿verdad? Un idealista es aquel que cree que el punto de origen de todo es una idea superior. Un dialéctico es aquel que cree que todo está en constante movimiento. Entonces, mira qué hermosa fusión, ¿ah? Un idealista creyendo en el movimiento constante. ¿Quién es el máximo, quién es el máximo representante de este periodo? Bueno, acá vamos a encontrar a nuestro querido amigo Hegel. Recuerda que Hegel es el más grande dialéctico de toda la historia. Y bueno, recuerda que a nuestro amigo Hegel lo van a considerar como el filósofo de la totalidad. ¿Por qué se le considera el filósofo de la totalidad, profesor? Tienes que recordar cuál es la definición que tiene Hegel sobre la filosofía. Hegel decía, por ejemplo, que la filosofía es un saber absoluto. La filosofía es un saber totalizador. ¿Por qué, profesor? Porque la filosofía estudia todo, pues. No hay nada que se escape al estudio de la filosofía. Es por ello que a Hegel lo conocen como el filósofo de la totalidad, por haber afirmado que la filosofía estudia absolutamente todo. Además, también por ahí se le conoce como como el filósofo de la historia. No te olvides eso, ¿ah? A Hegel también se le conoce como el filósofo de la historia, porque dice Hegel que la filosofía estudia la historia del hombre, del universo y de la naturaleza. Muy bien, pero bueno, lo que más me interesa por acá es recordar que mi amigo Hegel es un idealista, pero no es cualquier idealista. Es un idealista que afirma que todo lo que existe en la realidad en permanente cambio. ¿Qué significa eso, profesor? Que en nuestro mundo existe algo llamado dialéctica. ¿Y por qué, profe?
porque todo lo que vemos, todo lo que observamos y todo lo que sentimos está en constante movimiento, está en constante cambio, está en constante transformación, está en constante dinamismo. ¿Por qué, profe? Todo se mueve, pues hijo. Simple, el mundo se mueve, el mundo cambia, el mundo transforma, la naturaleza cambia, la naturaleza está en constante movimiento, la historia está en constante movimiento y nuestro espíritu también. Por ejemplo, el mundo, ¿no? Compara tu mundo de hoy con tu mundo de, por ejemplo, hace 2 años atrás, ¿no? Hace 2 años atrás, qué bonito andabas por la calle tú sin mascarilla. Ahora no lo puedes hacer, tu mundo ha ido cambiando. ¿Cuenta? La naturaleza ha cambiado. Compara la naturaleza de hoy, por ejemplo, con la naturaleza de hace 50 años atrás. Te vas a dar cuenta que todo está cambiando en realidad. Nuestra historia ha cambiado, hijo. Una cosa fue nuestra historia antes de la pandemia y otra cosa fue nuestra historia después de la pandemia. Y ahora, ¿no? Se habla de la famosa viruela del mono, por ejemplo. Ahora que se habla de un posible escenario de la Tercera Guerra Mundial. Imagínate, pues, hijo, nuestra historia está cambiando constantemente. La historia del hombre, la historia de la humanidad cambia. Y por último, tu espíritu. El espíritu también está en constante movimiento. Muy bien, es por ello que nuestro amigo Hegel propone pues la idea de algo absoluto en el universo. Esa cosa absoluta en el universo es un ser superior que le ha dado orden y que planifica el movimiento en todo el universo. Ese ser superior es una razón universal. Para Hegel, lo más importante es la razón. Para Hegel, perdón, en el universo existe un ser absoluto que lo conoce todo, que lo ve todo, que lo sabe todo. Hay un ser superior en el universo que ha sido capaz de darle un orden a todo esto y permitir que el movimiento, que el cambio se dé de forma armónica. Pues, profe, ¿quién es él? La razón universal, dice Hegel. En el universo hay una razón universal, una razón que le ha dado orden a todo esto. Muy bien, más adelante vamos a ver por qué él decía eso, ¿ya? Muy bien, recuerda que a nuestro amigo Hegel también le interesa llegar a la verdad, y es por eso que nuestro amigo Hegel propone su triada dialéctica. Escucha, Hegel propone su triada dialéctica. A Descartes le interesaba llegar a la verdad, por eso Descartes propone pues su método cartesiano, la duda metódica. A Francis Bacon también le interesaba llegar a la verdad, por eso Francis Bacon propone su método inductivo experimental. Y bueno, a Hegel también le interesa llegar a la verdad, por eso es que mi amigo Hegel propone su famosa triada dialéctica. Para que lo entiendas, porque el pensamiento de Hegel es muy confuso, Hegel plantea la idea de la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis viene a ser una afirmación. Todo conocimiento parte con una afirmación, pero esa afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa. Por eso, para saber si esta afirmación que tengo yo es verdadera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que negarla. A eso, ¿cómo se le llama? Antítesis. La antítesis es la negación a nuestra afirmación. Cuando he negado mi afirmación, ahí sabré si mi afirmación es verdadera o no es verdadera. Y una vez negada esa primera afirmación, tengo que pasar a la última, al último paso, que es la síntesis. La síntesis viene a ser la negación de mi afirmación. En otras palabras, la síntesis es una conclusión. La síntesis es una conclusión, así de simple. La síntesis es una conclusión. Ahí se llega a la verdad, dice nuestro amigo Hegel. ¿Te das cuenta, hijo? Entonces, la dialéctica hegeliana, para llegar a la verdad, utiliza la tesis, la antítesis y la síntesis. Tesis, una afirmación. Antítesis, una negación. Síntesis, la negación de esta negación. La síntesis es una conclusión. Ahí arribas a una verdad. Esa es la triada dialéctica, nivel esto es guerra, para que puedas entender, ¿ya? Muy bien, igual tienes la diapositiva también para que te puedas guiar, hijo. Y bueno, la obra más importante de nuestro amigo Hegel es La fenomenología del espíritu,
donde habla nuestro amigo Hegel de la existencia de un espíritu absoluto, de una idea absoluta llamada razón universal. Y bueno, como nuestro amigo Hegel nos habla de razón, 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 por todos lados está la razón, Hegel utilizaría una frase que ya ha venido en examen de Cepreval. La frase es, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué significa eso, profesor? Que para Hegel lo más importante es la razón. No hay nada más importante que la razón. ¿Quieres progreso? Utiliza la razón. ¿Quieres cambiar de vida? Utiliza la razón. ¿Quieres ser una mejor persona? Utiliza la razón. ¿Quieres que este mundo camine mejor? Utiliza la razón. Para Hegel, lo más importante es la razón. Por eso Hegel conmigo acá, aparecieron. A ver, chicos, ¿me confirman eso? A ver, jovencitos. ¿Se entendió, sí o no, chicos? Excelente, ya. Espero que si entonces recuerda, Hegel propone su famosa triada dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. Hegel escribe el libro Fenomenología del Espíritu, donde habla de una idea absoluta, de un ser absoluto, de un espíritu absoluto, de una razón universal. Y por último, Hegel es un panlogista, porque para Hegel lo más importante es la razón. Siempre la razón. Muy bien, entonces vamos a pasar. Con esto terminamos todo lo que es la filosofía moderna, jóvenes. Terminamos la filosofía moderna. Y ahora sí pasamos al escenario más importante de todo el libro de filosofía, filosofía contemporánea. Entonces, por acá yo te pregunto, hijo, si tú tienes alguna duda sobre el tema que hemos desarrollado, sobre el tema que hemos avanzado, este es el mejor momento para que me puedas hacer cualquier pregunta. Si tú por ahí Escúchame, ¿ah? Si tú por ahí tienes alguna duda sobre la filosofía moderna, este es el mejor escenario para que me hagas tus preguntas, ¿ah? A ver, vamos a ver si están con vida, ¿ya? Chicos, ¿aún están conmigo en el salón? A ver, me dan alguna señal de vida, jóvenes, alguna señal de vida, por favor, para saber que están por acá. Muy bien, excelente, chicos, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Amigo Samuel, me acabo de dar cuenta que has entrado a la sala, hijo, ¿ah? Muy bien, Samuelito, me parece bien, hijo, me parece bien. Muy bien, vamos a hablar entonces de la... Me demoré, dicen por ahí, me demoré. Muy bien, a ver, vamos a hablar del periodo más importante de la filosofía contemporánea. Y bueno, recuerda que el término contemporáneo siempre lo hemos utilizado nosotros, ¿no? El término contemporáneo tiene que ver sobre todo con la actualidad, con el momento, ¿no? Entonces, la filosofía contemporánea es en el fondo la filosofía de nuestros días. No te olvides eso, ¿ah? Pues eso es el tema más importante del libro de filosofía, pues hijo, porque la filosofía contemporánea es la filosofía de nuestros tiempos, es la filosofía de nuestra era, es la filosofía de nuestra época. Es por ello, jóvenes, que en esta parte de la filosofía contemporánea, una de las características más importantes es la aparición y surgimiento de muchos movimientos filosóficos. Fíjese eso, hijo. Mira, la filosofía contemporánea, la filosofía de nuestra época, es uno de los espacios filosóficos donde aparece una mayor cantidad de movimientos filosóficos. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, acá aparece pues el positivismo. El positivismo, por ejemplo, que enarbola la bandera de la ciencia. Acá aparece el marxismo. ¿Acaso te has olvidado, hijo? El año pasado estábamos en esto de marxismo sí, marxismo no, marxismo sí, marxismo no. Entonces, son ideas o son ideales de nuestra época. El positivismo sigue vigente. El marxismo también tiene vigencia en muchos países. Por ahí tienes, por ejemplo, el voluntarismo.
que es una corriente pesimista de la vida. Tienes por ahí el vitalismo, tienes el pragmatismo, tienes el existencialismo, tienes la fenomenología, tienes por ahí la filosofía analítica, los postmodernistas, por ejemplo. Entonces, escúchame, escúchame, hijito, pasa, pasa que esta es la época donde surge la mayor cantidad de movimientos filosóficos: positivismo, marxismo, voluntarismo, vitalismo, pragmatismo, existencialismo, fenomenología, posmodernismo. Hay muchas corrientes filosóficas en este periodo. Chicos, ¿me confirman algo, jóvenes? ¿Me están escuchando bien? Porque por ahí su compañero me dice que no se me escucha bien. A ver, ¿me confirman eso? A ver, chicos. A ver, fans de Bebito Fiu Fiu, ¿me están escuchando bien? A ver. Sí, excelente, muy bien. Ya posiblemente sea tu internet, hijo. Posiblemente sea tu internet entonces. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a proseguir, jóvenes, disculpen. Muy bien, a ver, entonces, bueno, pues no, la filosofía contemporánea o en nuestra época hay muchos movimientos filosóficos y todos tienen mucha importancia, mucha coherencia y bueno, todos tienen una ideología diferente con respecto a la sociedad y con respecto a la vida. Entonces, por ahí recuerda, esa es una primera característica de la filosofía contemporánea. Otra característica de la filosofía contemporánea es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mira, por ejemplo, por qué estamos haciendo clase en este momento y cómo lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? No fuera la ciencia, si no fuera la tecnología, hoy nosotros no podríamos ni siquiera hacer clases virtuales. Si no fuera por la ciencia, hoy no se tendría al menos alguna vacuna para luchar contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, profesor? En este periodo de la filosofía contemporánea, en este periodo de la filosofía de nuestros tiempos, recuerda que hay un gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Si no basta con que mires tus celulares, pues hijo, ¿no? Mira tu celular, por ejemplo, hijo. Esta es la muestra más clara del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se ha desarrollado tanto la ciencia y la tecnología que ahora ni siquiera tienes la necesidad de estar aplastando así para buscar un contacto, ¿no? Chicos que tienen su iPhone seguro tienen a su famoso aplicativo llamado Siri, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer algo, ¿qué dices? Siri, por favor, llama a mi tóxica y Siri hace la llamada automáticamente, ¿no? Llamando a la tóxica está en una llamada, ¿cierto? Por ahí, Siri, por favor, dime a qué hora tengo que levantarme mañana. Siri te dice, mañana te levantas a las 6:30. Ya ni siquiera piensas ahora, hijo, ya ni siquiera piensas ahora. Tal punto ha llegado la ciencia y la tecnología, que ahora la ciencia y la tecnología están reemplazando tu pensamiento. ¿Te das cuenta, hijo? Muy bien, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de un primer movimiento filosófico llamado el positivismo. Vamos a hablar de un movimiento filosófico que no sé cuántas veces ha venido, pero que son muchas, hijo. El positivismo es uno de los movimientos filosóficos que más veces ha venido en el examen de Cepreval sobre este periodo, ¿ah? De este periodo de la filosofía contemporánea, el positivismo es el tema que más viene. Y mira, a diferencia del ciclo anterior, cuando te venían solo 5 preguntas de filosofía, ahora te vienen 10 preguntas de filosofía. Y te aseguro que la mayor cantidad de las preguntas van a salir de filosofía contemporánea y de filosofía en el Perú. Entonces, chicos, atentos, por favor, atentos a la clase. Muy bien. A ver, profe, lo primero que le vamos a preguntar a todo positivista es lo siguiente, y no solamente a los positivistas, ¿ah? A todos los movimientos filosóficos que hemos mencionado, le vamos a hacer una sola pregunta. ¿Realmente existe progreso? ¿Realmente hay progreso en el mundo? ¿Realmente la humanidad ha experimentado progreso? Entonces, por ahí los positivistas van a tener que responder primero esa pregunta. ¿Existe realmente progreso en la humanidad? ¿Realmente la humanidad ha progresado? Y escucha la respuesta de los positivistas, ¿ah? Los positivistas dicen, claro que sí, y hay progreso. Entonces, oigan, positivistas, encuentra el progreso. ¿A qué se debe el progreso? ¿Quién ha garantizado nuestro progreso? Y escucha, los positivistas dicen el progreso solamente tiene un inicio. El progreso solamente tiene una fuente, un origen, la ciencia. Entonces, para un positivista, la ciencia
es el único camino para el progreso. Mira, más adelante vas a encontrar a los marxistas que no hablan de ciencia, sino de lucha de clases. Para un positivista, la ciencia es lo único que puede determinar el progreso de la humanidad. No es la religión, no es la filosofía, no, no, no. La ciencia es lo único que permite el progreso de la humanidad. La ciencia es el único camino que nos conduce al progreso. Eso es lo que dicen los positivistas. Por eso todo positivista odia la religión. Por eso todo positivista odia la filosofía. Y por eso todo positivista ama únicamente a la ciencia. Cuenta, hijo, para un positivista, nada que ver con la filosofía, nada que ver con la religión, porque son pura especulación. Para los positivistas, la ciencia nos conduce a un conocimiento verdadero. Por eso los positivistas utilizan la siguiente frase, pues hijo, solo podemos conocer aquello que la ciencia nos permite conocer. ¿Qué significa eso, profesor? Que el conocimiento verdadero no viene de la religión, no viene de la filosofía, sino de la ciencia. Esos son los positivistas. ¿Acaso no tenían toda la razón, hijo? ¿Acaso los positivistas no estaban en lo correcto? Gracias a que tu vida ha cambiado. Gracias a que tu vida hoy es diferente a la vida de un joven de hace 50 años atrás. Gracias únicamente a la ciencia, hijo. La ciencia ha revolucionado nuestras vidas. La ciencia, para bien o para mal, ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. La ciencia, para bien o para mal, nos ha dado herramientas para vivir de una forma distinta. Entonces, ya pues hijo, no seas malo. Hoy gracias a la ciencia tienes la cura para muchas enfermedades. Hoy gracias a la ciencia, por ejemplo, tienes determinados instrumentos y la tecnología necesaria para crear aparatos como estos, por ejemplo, que han facilitado tu vida. Antes una persona cuando quería comunicarse con otra persona, ¿qué utilizaba? Una carta. ¿Y la carta cuánto tiempo demoraba en llegar? Una semana, un par de días. En cambio ahora, hijo, ahora no necesitas de semanas, no necesitas de días, no necesitas de horas, necesitas solamente segundos para poder transmitir un mensaje a cualquier persona del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado, profesor? Gracias a la ciencia, la tecnología, la técnica, ha desarrollado muchos instrumentos que han mejorado tu calidad de vida. ¿Te das cuenta, hijo? Mira la clase que estamos haciendo en este momento, hijo. ¿Crees que hace 100 años los alumnos hubieran pensado en hacer clases virtuales? Jamás, hijo, jamás. Entonces, ahora en cambio, gracias a la ciencia y a la tecnología, nosotros podemos hacer clases virtuales en tiempo real. Tú me miras, yo te miro, tú me escuchas, yo te escucho, tú me sientes, yo te siento, hijo, ¿te das cuenta? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, gracias a la religión, gracias a la filosofía, nada que ver. Todo fue gracias a la ciencia. Entonces, para un positivista, ¿quién determinó el progreso de la humanidad? ¿Dios? No. ¿La filosofía? No. Fue la ciencia. Únicamente la ciencia. ¿Te das cuenta, hijo? Entonces, por ahí los positivistas, lo único que van a utilizar es el camino de la ciencia. ¿Hasta ahí se me entiende, chicos? A ver, ¿me confirman eso, por favor? ¿Se me escucha? ¿Se me entiende? Chicos, los escucho, jóvenes, los escucho. ¿Se me está entendiendo, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Qué bonito escucharlo, jóvenes. Ya estaba pensando que ustedes habían desaparecido, jóvenes, ¿ah? Escucharlos es maravilloso, pero bueno, yo espero de verdad que me estén escuchando, ¿ah? Yo espero de verdad que me estén por ahí entendiendo, jóvenes, ¿ah? Es un Sí, examen de profesor. cerebral, chicos. Excelente, hijo, muy bien. Muy bien, es examen de Cepreval, ¿ah? Es examen de Cepreval, jóvenes. Muy bien, entonces por ahí recuerda, entonces para todo positivista lo más importante siempre será la ciencia, nada más que la ciencia. Yo también en parte soy un poco positivista, pues, porque yo también entiendo que la ciencia pues ha cambiado, ha revolucionado nuestras vidas. Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora del máximo representante de todos los positivistas, que es el gran Augusto Comte, filósofo francés. Escucha bien eso. Muy bien.
Algunas cositas importantes de Augusto Comte. Por ejemplo, Augusto Comte fue discípulo del conde Saint-Simon. Saint-Simon es pues un socialista utópico, francés también, y nuestro amigo Augusto Comte fue su discípulo por mucho tiempo. Y es ahí donde Augusto Comte entiende pues que el socialismo utópico no conduce a nada. El socialismo realmente no tiene valor ni tiene importancia. Y es por eso que conociendo el socialismo utópico, nuestro amigo Augusto Conte decide pues rechazar el socialismo utópico y plantear lo que se conoce como el positivismo, porque es Augusto Conte el fundador del positivismo. No te olvides eso, ¿ah? Augusto Conte no solamente es el máximo positivista, sino que también es el fundador del positivismo. Muy bien, nuestro amigo Augusto Conte es creador de una nueva ciencia. Yo me he olvidado, jóvenes, uy, mi memoria está últimamente colapsando, jóvenes, sobre todo después de haber consumido tantas gotas de alcohol el día de ayer. Por favor, jóvenes, ¿me podrían ayudar a recordar cómo se llama la nueva ciencia que crea nuestro amigo Augusto Conte? A ver, chicos, ¿me ayudan con eso, por favor? ¿Cómo se llama la ciencia que crea, que funda nuestro amigo Augusto Conte? A ver, chicos. Los escucho, chicos, o leo sus mensajes en todo caso. Ahí está en su libro, ¿ah? ¿Cómo se llama la ciencia que crea nuestro amigo Augusto Conte? A ver, chicos, a ver. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Nadie? No creo, chicos, ¿ah? Ya sería descomunal, ¿ah? Sociología, profesor. Claro, Esmeralda, excelente, hijita linda, muy bien, claro, pues jóvenes. Pero recuerden que si bien es cierto, Augusto Conte funda o crea la sociología, en un primer momento la sociología no se llamaba sociología, sino física social. Entonces dice nuestro amigo Augusto Conte que la física social es la ciencia más importante. La física social ha desplazado a la física tradicional. La física social es más importante que la física tradicional o numérica. ¿Pero qué es la física social? La sociología. Entonces, para Augusto Conte, la ciencia más importante no es la física numérica, no es la física tradicional. La ciencia más importante es la física social. ¿Por qué, profesor? Porque la física social me permite comprender cómo se organiza la población, cómo se organizan las sociedades. Y solo sabiendo cómo se organizan las sociedades, podré utilizar la ciencia de manera correcta para mejorar la vida de esas personas. Entonces, la física social o sociología es la ciencia más importante para Augusto Comte. Muy bien, seguimos avanzando, pero lo que siempre ha venido en el examen, hijo, ya no, ya hasta he perdido la cuenta de cuántas veces ha venido esto. Lo más importante es su famosa ley de los tres estadios. Lo más importante es la famosa ley de los tres estados mentales. Eso es lo más importante en Augusto Conte. Escucha, por favor, ¿ah? Lo más importante en Augusto Conte es la famosa ley de los tres estadios. Eso es lo más importante, hijo. No hay nada más importante que la ley de los tres estadios. Para Augusto Conte, las sociedades han ido evolucionando. Algunas se han quedado en el primer estadio, otras han logrado llegar al segundo estadio y muy poquitas han logrado llegar al último estadio. Entonces, por acá me dice Samuel, a ver un ratito, chicos. Samuel, ¿qué me estás preguntando, hijo? Un momentito. Profe, ¿es estadios o estados? Ah, un ratito, pues hijo. ¿Ves cómo no me estás entendiendo, estimado amigo Samuel? Es la ley de los tres estadios. Estadios. Se llama así a los tres estadios que hay dentro de la propuesta de Augusto Conte. Ahora, esa ley de los tres estadios también es una ley de los tres estados mentales. Una cosa son los tres estadios y otra cosa son los tres estados mentales. Entonces, la ley de los tres estadios no solamente me habla de los tres niveles de sociedad, sino también me habla de los tres estados que existen en cada una, estados mentales en cada una de esas sociedades. Y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, ¿ya? Muy bien, entonces recuerda, hijo, recuerda, es la ley de los tres estadios, pero también está la ley de los tres estados mentales. Muy bien, entonces como te decía, esta ley de los tres estadios me permite entender cuál es la evolución de las sociedades
y en qué estadio, en qué nivel se encuentra cada sociedad. Como te decía hace un momento, algunas sociedades se han quedado en el primer estadio, otras sociedades han avanzado al segundo estadio y muy poquitas han llegado al último estadio, que es el tercer estadio. Entonces vamos a ver ese proceso de evolución de las sociedades. Y comenzamos con el primer estadio, el estadio llamado teológico. Pregunto yo, chicos, ¿con qué otro nombre se le conoce al estadio teológico? A ver, jóvenes, miren su librito, por favor. ¿Con qué otro nombre se le conoce, jóvenes? A ver, chicos, ¿con qué otro nombre se le conoce al primer estadio llamado estadio teológico? Leer sus mensajes o escucharlos sería maravilloso. A ver, chicos, ¿con qué otro nombre se le conoce al primer estadio? ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No está en el libro, jóvenes? Estoy preguntando cosas que no están en el libro. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto silencio, jóvenes? ¿Nadie se recuerda con qué otro nombre se le conoce al primer estadio? Así van a ir al segundo examen de Cepreval, hijo. Uy, 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 ya. Tienes que desde ahora ponerle una rosita a la Virgen de Guadalupe para que un insecto llamado David no sea el que elabore el examen de filosofía, porque si no, hijo, vas a tener que llevarte tu examen a tu casa porque no lo vas a poder resolver. ¿Ah? Ay, 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 con estos muchachos, ¿ah? A ver, vamos por acá. El primer estadio también es llamado estadio ficticio. Pero como yo quiero darte absolutamente todo, porque a mí me gusta dar todo, hijo, entonces te voy a dar una palabra más. El primer estadio se llama estadio teológico, estadio ficticio o también llamado estadio religioso. No te olvides eso, anótalo, ¿ah? Entonces, el primer estadio se llama estadio ficticio, estadio teológico o también llamado estadio religioso. Muy bien, a ver, profesor, en este primer estadio hay una pregunta a la cual, perdón, hay una pregunta a la cual llegan todos. Una pregunta que todos se hacen. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es el origen de las cosas? Mira, en el primer estadio, dice Augusto Conte, las personas se siguen preguntando cuál es el origen de las cosas. Y para poder responder esa pregunta, ¿sabes qué utilizan las personas? Las personas utilizan su imaginación, las personas utilizan la especulación, las personas utilizan al de arriba, a Dios. Para poder responder a la pregunta ¿cuál es el origen de las cosas? Las personas recurren a un ser llamado Dios. Recurren a la especulación, a lo sobrenatural, a la imaginación. Entonces, en este estadio, ¿qué cosa predomina, profesor? La religión. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un temblorcito, un terremoto, y la gente desesperada sale de su casa y se va a la calle, ¿qué es lo primero que dice la gente? Mirando al cielo dice, Señor Jesús, calma tu ira, por favor, que ya no tiemble, que ya no tiemble. Augusto Conte te diría, ¿te das cuenta? Esa es la típica persona del primer estadio. Piensa que Dios es capaz de calmar temblores. Piensa que Dios es el responsable de los temblores. Y no es así, pues hijo. Los temblores son fenómenos naturales que suceden por el choque de dos placas que están debajo de la capa terrestre. Entonces, si te das cuenta, esa es la definición correcta o la explicación correcta a un terremoto. Pero ¿por qué la gente cuando sale a la calle dice, Diosito, que deje de temblar la tierra, Diosito, que ya no tiemble la tierra? ¿Por qué? Porque la gente está en el primer estadio, porque esa sociedad está en el primer estadio. En ellos predomina la religión, predomina la imaginación, predomina lo sobrenatural, predomina la idea de Dios. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Te das cuenta? En ese estadio están muchas sociedades como la nuestra. Muchas sociedades como la nuestra. Te pregunto yo, hijo, ¿ah? Tú me vas a responder y me vas a dar la razón. ¿Ah? En nuestro país, el hermoso Perú, ¿qué cosa hay más? Universidades, institutos, laboratorios, colegios, escuelas o iglesias.
¿Qué es lo que abunda en nuestra sociedad? A ver, chicos, respóndame a esa pregunta, por favor. ¿Qué es lo que abunda? A ver, jóvenes. Muy bien, excelente. Claro, abundan iglesias. Entonces, ¿qué es lo más importante para el poblador peruano? ¿La ciencia, la filosofía o la religión? La religión. Por eso somos un país tercermundista, pues jóvenes. Por eso somos un país atrasado. Por eso somos un país en vías de desarrollo. Porque lamentablemente nuestra sociedad es tan conservadora que la religión termina siendo lo más importante. Ya te dicen por ahí los positivistas, ¿no? La religión te conduce al progreso, nada que ver. La religión te conduce al desarrollo, nada que ver. Solo la ciencia te encamina al progreso. Entonces, diría Augusto Conte que hay muchas sociedades, muchos países, muchos estados que nos hemos quedado en el primer estadio. Aún la religión sigue siendo lo más importante para nosotros. Y dice Augusto Conte que hay algunas sociedades que han logrado superar el primer estadio, que han logrado llegar al segundo estadio. Y en el segundo estadio, o perdón, ¿cómo se llama el segundo estadio? Se llama pues estadio abstracto, también conocido como estadio. A ver, chicos, ustedes me ayudan con la respuesta. ¿De qué otra manera se le conoce al segundo estadio llamado abstracto? A ver, excelente, Berenice. Muy bien, Camila, estás en clase, hija. Física, maestro. Claro, muy bien, Evangelista, muy bien, Alexandra, muy bien, por fin, chicos. Yo pensaba que estaba solo, triste y abandonado acá. Muy bien, efectivamente el segundo estadio también se llama estadio metafísico, abstracto metafísico, pero tú ya sabes, ¿ah? A mí me gusta que tú tengas todo, toditito, hijo, ¿ah? Entonces te pregunto yo, jóvenes, ¿con qué otro nombre se le conoce al segundo estadio? Un nombre más. A ver, chicos, quien me lo dice se gana su rico caramelito. Ahí está. Lo voy a enviar hasta tu casa. Delivery, hijo, ¿ya? A ver, ¿quién me dice con qué otro nombre se le conoce al estadio metafísico y abstracto? A ver, chicos, no importa dónde vivas, te voy a mandar ese caramelito si me das la respuesta correcta. Chicos, a ver, jóvenes, a ver, un voluntario, una mente iluminada que haya revisado su libro, un futuro cachimbo de la Uneval. A ver, nadie, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Silencio profundo, jóvenes, ¿qué ha pasado? Ay, 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 ay. Por esas cositas, por esas cosotas, que nos vamos a ver el próximo ciclo del CEPREVAL de forma presencial, ¿ah? Uy, 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 yo no sé, pero por esos detallitos nos vamos a ver el próximo ciclo del CEPREVAL de forma presencial, ¿ah? Uy, uy, uy. Y voy a poder, por fin, levantar la voz, gritarte, por ahí ofenderte un poco, por ahí maltratarte un poco, pero bueno. Mira, viejito, el segundo estadio es llamado también, nos vemos, profesor, si es que no ingreso, no vas a ingresar, hijo, ¿no? ¿Cómo que si es que no ingreso? Muy bien, a ver, jóvenes, el segundo estadio no solamente se llama estadio metafísico, no solo se llama estadio abstracto, sino que se llama también estadio filosófico. Anotes en tu libro, por favor. Segundo estadio llamado también estadio metafísico, abstracto y filosófico. Muy bien, en este estadio, hijo, el hombre sigue haciéndose la misma pregunta. En este estadio, el hombre se sigue haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es el origen de las cosas? Pero a diferencia del primer estadio, en el segundo estadio ya no se utiliza la religión, ya no se utiliza la imaginación, ya no se utiliza lo sobrenatural, ya no se utiliza a Dios. En el segundo estadio se utilizan las especulaciones filosóficas. ¿La filosofía en qué se apoya, profe? ¿En la religión? No, la filosofía se apoya en la razón. La filosofía se apoya en la razón. Entonces, ¿qué es lo que predomina en el segundo estadio? En el segundo estadio predomina el uso de la... Eso es lo que predomina en el segundo estadio, el uso de la razón. No te olvides, hijo, ¿ah? En el segundo estadio predomina el uso de la... Muy bien, entonces, a ver, profe,
En el segundo estadio están las sociedades que son muy teóricas, mucho el conocimiento. Entonces, Augusto Conte diría, estás bien, estás yendo por el buen camino, pero ahora tienes que dejar la teoría y convertirla en práctica. Y para eso, tienes que pasar al último estadio. Y el último estadio es el famoso estadio científico, llamado también estadio positivo. En el último estadio, al cual han llegado muy poquitas sociedades, al cual han llegado muy poquitos estados, en el último estadio ya no importa el origen de las cosas. ¿Sabes qué es lo que importa en el último estadio? Comprender a la naturaleza. Eso es lo que importa en el último estadio. En el último estadio solamente importa comprender cómo funciona la naturaleza. Nada más. Y para comprender cómo funciona la naturaleza, ¿qué hay que utilizar? La ciencia. Eso en el último estadio predomina la ciencia, ya no la filosofía, ya no la religión, sino la ciencia. Profe, ¿y qué tiene que ver acá la ciencia, profe? ¿Qué hace la ciencia? La ciencia se encarga de observar la naturaleza. La ciencia se encarga de experimentar en la naturaleza. Y la ciencia se encarga de comparar. Y la ciencia llega a conocer cómo funciona la naturaleza. Entonces, pregunto yo, jóvenes, nosotros como país, ¿en qué estadio estamos? ¿Estadio ficticio, teológico, religioso? ¿Estadio metafísico, abstracto, filosófico? ¿O estadio positivo y científico? ¿En qué estadio nos hemos quedado nosotros? A ver, chicos, honestidad, jóvenes, honestidad. A ver, muy bien, excelente. Claro, y creo que todos coincidimos con esto en Augusto Conte, ¿no? Lamentablemente nuestra sociedad se ha quedado en el estadio teológico. ¿Y qué país o qué estado se encuentra en el estadio positivo científico? A ver, chicos, ¿qué país creen que esté en el estadio positivo científico? Claro, China, me dicen por acá. Muy bien, excelente. Claro, ¿no? Muy bien. Y mira, los chinos también hacen religión, pero la religión no es tan importante para ellos como lo es la ciencia. En cambio, en nuestro país hacemos tanta religión que ya no hacemos para nada la ciencia. En nuestro país no se hace ciencia, se hace únicamente religión. Por eso estamos en el sótano de todos los países. ¿Te das cuenta, hijo? Porque somos una sociedad demasiado religiosa. Bueno, esta ley de los tres estadios nos permite entender cuál ha sido pues el recorrido de algunas sociedades, ¿no? Y en el caso nuestro, nos ayuda a comprender cómo nos hemos quedado estancados en el primer estadio. Ahora, recuerda que acá también se determina la edad mental de cada sociedad. Por ejemplo, en el primer estadio, las personas que se encuentran acá se encuentran en un estado llamado la infancia mental. ¿Por qué, profesor? Porque en el primer estadio las personas piensan como niños. ¿Y cómo piensa un niño? Un niño es ingenuo, un niño es inocente, un niño cree ciegamente en lo que escucha, en lo que le dicen otras personas. Por ejemplo, escúchame, ¿ah? ¿Cómo me vas a responder a esta pregunta, hijo? ¿Ah? Si un niño de 5 añitos, de 6 añitos, se va en su mamá y le dice, mamá, mamá, ¿por qué está lloviendo? Y la mamá le dice, hijito, está lloviendo porque Diosito y sus ángeles están haciendo pipí, por eso está lloviendo. Pregunto yo, ¿el niño se lo cree o no se lo cree? A ver, jóvenes, ¿el niño se cree o no se cree esa respuesta? A ver, jóvenes, tal vez les Se ha lo pasado a cree, ustedes. maestro. ¿Se lo cree, cierto? Claro, muy bien, excelente, muy bien, chicos. Claro, pues. El niño se cree esa respuesta y le dice todavía a la mamá, ah, ya, mamá, gracias. Por eso era que llovía, ¿no? Ah, entonces Dios está haciendo pipí. Inocente, él cree todo eso. Igual estás tú, dice Augusto Conte, creyendo ciegamente en lo que otros te dicen ahí, frente a una tribuna creyendo ciegamente en lo que te dicen en una iglesia por acá y en otra iglesia por allá. Igual que un niño, eres tan ingenuo, eres tan inocente que cuando te dicen fin del mundo, atemorizado crees en eso.
eres tan ingenuo, eres tan inocente, que cuando te dicen por allá, te vas a ir al paraíso, te vas a ir al infierno, inocentemente dices, uy, no, no quiero irme al infierno, no quiero irme al paraíso. ¿Te das cuenta, hijo? Eres tan inocente que por eso Augusto Conte diría, te encuentras en la infancia mental. Aún sigues pensando como niño, aún te siguen engañando como se engaña un niño y estás en el primer estadio. ¿Te das cuenta, hijo? No lo digo yo, ¿ah? Porque si yo lo dijese sería más fuerte todavía. Pero Augusto Conte dice que tú eres inocente, que tú eres demasiado niño, demasiado ingenuo. Por eso piensas y vives como un niño, creyendo ciegamente en lo que otros te dicen por ahí. Por eso estás en el primer estadio. ¿Ya? Muy bien. Y en el segundo estadio, profe, en el estadio abstracto, metafísico, filosófico, bueno, ahí las personas ya están en otro estado mental, están en la juventud mental. Entonces pregunto yo para ustedes jóvenes, a ustedes, si me pueden encender el audio para responderme, magnífico. Imagínense que cierto día llega pues una lluvia torrencial a Huánuco, ¿no? Y de pronto ustedes curiosos, ¿no? Porque no saben por qué está lloviendo, se acercan en su mamá y en su papá y le dicen, mamá, papá, ¿por qué está lloviendo, mamá? ¿Por qué está lloviendo, papá? Y tu papá te dice, hijo, lo que pasa es que Jehová y el diablo están haciendo competencia para ver quién orina más. Pregunto yo, ustedes a la edad que tienen, ¿le creerían a sus padres cuando le dicen eso? ¿Le creerían sí o no, jóvenes? A ver, No, ¿será? ¿Tú eres capaz de creer, Elvira? ¿Tú eres capaz de creer, hija? Si le has creído a él cuando te ha dicho que te ama, imagínate, pues, hijo, ¿no? Imagínate, hija. Muy bien, claro, pues imposible, profesor. ¿Qué le voy a creer eso a mi papá? Y mi papá me dice, lo que pasa es que Dios y el diablo están haciendo competencia. ¿Qué le voy a... Papá, ya no seas malo, pues. ¿Tú crees que soy un niño para que me engañes de esa manera? ¡No seas malo, eso es falso! Eso le diría, ¿cierto? Entonces ya, pues, hijo, en el segundo estadio, las personas ya no viven de la inocencia. Las personas ya son un poco más maduras. Piensan como lo haría un joven, piensan como pensaría un joven, utilizando la razón, sabiendo que hay algunas cosas, sabiendo que hay algunas cosas que no suceden por azar. Entonces, por ahí, en el segundo estadio, las personas cuestionan, las personas juzgan, las personas desconfían de todo tipo de información. ¿Te das cuenta? Igual que un joven. A un joven le dices, oye, hijito, Elvira, no vayas a hacer esto, hija, mira que te puede ir mal, hija, mira que puedes quedar así, ¿ah? Y Elvira dice, no, ¿qué va a hacer? Yo sé cuidarme, yo sé qué hacer con mi vida, ¿no? Cuestionas todo, dudas de todo, desconfías de todo, ¿cierto? Problematizas por todo. Claro, es que estás en el estadio filosófico, pues te dejas llevar por la razón. Ya no eres tan inocente como un niño. ¿Te das cuenta, hijo? Entonces, en el segundo estadio, las personas están en la juventud mental. Ya no se vale, ya no son tan inocentes, perdón. Ahora utilizan la razón y con la razón desconfían de todo, dudan de todo, cuestionan absolutamente todo. Pero Augusto Conte te diría, piensa en grande, hijo. Trata de llegar al último estadio. Trata de llegar al último estadio. Y en el último estadio, ¿qué pasa, profe? Bueno, en el último estadio se encuentran las personas que se encuentran o que están en la virilidad, en la adultez mental. Entonces te pregunto yo, hijo, tú me vas a responder a, si tu papá y tú tienen que tomar una decisión sobre un mismo problema, ¿ya? Tú y tu papá tienen que tomar una decisión sobre un mismo problema. Pregunto yo, ¿quién toma la mejor decisión? ¿Tu papá o tú? ¿Mm? ¿Quién toma la mejor decisión? ¿Tu papá o tú? Mira que tu papá y tú están afrontando un mismo problema, un mismo problema. Tienes que tomar una misma decisión, tu papá también tiene que tomar una misma decisión sobre ese problema. ¿Quién toma la mejor decisión? ¿Tú o tu papá? A ver, chicos, Mi papá, profesor. tu papá. ¿Y por qué tu papá? ¿Por qué tu papá tomaría una mejor decisión? No sé por qué él es ahorita más mayor que yo, también tiene más conocimiento y experiencia. Claro, tu papá tiene algo que a ti todavía te falta. Tu papá tiene experiencia y la experiencia le ha demostrado a tu papá
qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por ejemplo, cuando tu papá te dice, hijo, no vayas a las discotecas, te pueden robar, hijo, te pueden acuchillar por ahí, te pueden pegar, hijo. ¿Por qué te dice eso tu papá? ¿Porque es malo? No, porque a él ya le pasó y él ya tiene la experiencia para decirte que no vayas. Porque seguramente antes le robaron, pues, que seguramente antes se peleó en una discoteca. Por ahí cuando tu papá te dice, hijito, por favor, ya no sufras por ella, vas a encontrar otra mujer en tu vida que te haga mucho más feliz, ya no llores, hijo, ya no sufras. ¿Por qué crees que te dice eso tu papá? Porque a tu papá también lo engañaron en el pasado, lo hicieron sufrir y de ese sufrimiento tu papá aprendió a ya no confiar en las mujeres, a ya no confiar en ellas. ¿Te das cuenta o no, hijo? Tu papá no te lo dice porque desconozca, porque no sepa, no, por el contrario, tu papá conoce más que tú, tiene experiencia y esa experiencia respalda su conocimiento. Entonces tu papá sabe qué es bueno y qué es malo para ti. Entonces dice Augusto Conte que en el tercer estadio las personas piensan como adultos, las personas piensan con madurez. Por eso las personas son tan sensatas que se dan cuenta que la religión no vale para nada, que la filosofía no vale para nada y que lo único que sirve es la ciencia. ¿Te das cuenta, hijo? Entonces, en el último estadio están aquellas personas que se han dado cuenta que lo único valioso es la ciencia. Lo demás no sirve para nada. Esa es la ley de los tres estadios y la ley de los tres estados mentales. Ahora, pregunto yo, ¿un día te gustaría llegar al estadio positivo? ¿Te gustaría o no llegar al estadio positivo? Utilizar la ciencia y pensar como un adulto. ¿Te gustaría estar en ese estadio? A mí sí. A mí sí, hijo. Por eso me A mí voy a ir también, del profesor. Perú. Claro, por eso yo me voy a ir del Perú, pues hijo, voy a ir a China. Ir a China me voy a ir para estar en el último estadio. ¿Ya? Muy bien, porque acá en el Perú, uy, estamos condenados a quedarnos en el último estadio, en el primer estadio una eternidad. ¿Ah? Muy bien, excelente, chicos, excelente. ¿Se me entendió hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió la clase hasta acá, chicos? A ver, ¿me confirman eso? Rapidito, a ver, jóvenes. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien, excelente, chicos, excelente. Espero que sí, chicos, ya esta ley de los tres estadios viene a cada rato en los exámenes de CEPREVAL. Yo te apuesto, hijo, les apuesto a todos un caramelito que una pregunta sí o sí de este tema va a venir, de los tres estadios. Les apuesto a todos un caramelito, ¿ah? Mira que la clase está siendo grabada. Un caramelito a que viene una pregunta sobre esta ley de los tres estadios. Vas a ver, hijo, vas a ver, ¿ya? A ver, entonces vamos por ahí. Espero que me hayas entendido, hijo. Espero que me hayas entendido. Entonces recuerda por ahí, hijito, nuestro querido amigo Augusto Conte manifestó su rechazo a la metafísica. Tú sabes que la metafísica es la filosofía. Nuestro amigo Augusto Conte manifestó su rechazo a la religión. Obviamente porque considera que la filosofía y la religión son especulación, son innecesarias y no nos conducen a un conocimiento verdadero, sino simplemente a una especulación. La ciencia sí conduce a un conocimiento verdadero. Muy bien, por acá tenemos las obras de Augusto Conte. Por ejemplo, tienes curso de la filosofía positiva, tienes catequesis del positivismo, que son las dos obras más importantes de Augusto Conte. Recuerda, tienes que ir subrayando las obras. Ya en el primer examen de CEPREVAL te han preguntado obras. Eso quiere decir que en el segundo examen de CEPREVAL también te van a preguntar obras. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos, jóvenes, seguimos. Uy, 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 mira, ¿de qué vamos a hablar, hijo? ¿Ah? Uy, 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 mira este personaje de la diapositiva. ¿Quién es, jóvenes? ¿Quién es? A ver, ¿lo reconocen o no lo reconocen, chicos? ¿Quién es ese personaje de la diapositiva? A ver, jóvenes, ¿quién es, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es ese sujeto que está saliendo ahí en la diapositiva? Claro, Frank, claro que sí, hijo. A ver, chicos. Claro, Carlos, me dicen por ahí. Carlos, ¿qué Carlos, hija? Carlos Venturo, Carlos Beltrán, Carlos Espinosa. Ah, Carlos Marx. Claro, pues jóvenes, Carlitos Marx. ¿Cómo vamos a olvidar ese look, jóvenes? Ese look es único, ¿ah? Yo cuando era joven, a tu edad más o menos, yo también tenía ese look de Carlos Marx. Mi barbita por acá, mi cabello por acá, teñido de dos colores, blanco y negro.
Yo también me parecía mucho a Carlos Marx, ¿ya? Muy bien, excelente, chicos, excelente. Vamos a ver, entonces, profesor, si está ahí Carlos Marx, de cajón vamos a hablar del marxismo, de cajón, ¿ah? Muy bien, profesor. En este salón, sobre todo en este salón, hay muchos jóvenes que el año pasado se han declarado antimarxistas. Ojalá que esos muchachos hablen el día de hoy. Ojalá que hoy día hablen. Mira, te voy a dar la oportunidad de refutar al marxismo desde tu casa, buscando en Google, buscando en Wikipedia, con el apoyo de tu vecino, de tu vecina, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía, de tu abuelito, de tu abuelita. Te voy a dar la chance de que hoy día destruyas a Carlos Marx en el salón. ¿Alguien quiere destruir a Carlos Marx, jóvenes? A ver, chicos, ¿algún antimarxista por acá que quiera destruir a Carlos Marx antes de que comience a hablar? Nadie. ¿Qué pasó? No me digan que todos son marxistas, ¿ah? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Nadie quiere destruir a Marx? Ah, le tienen miedo. Yo también le tengo miedo a Carlos Marx. Mira, a ver, vamos por acá, hijito, ¿ya? Vamos a hablar de nuestro amigo Carlitos Marx, ¿ya? Carlitos Marx, jóvenes, perdón, Carlitos Marx, el marxismo. El marxismo es un sistema político, económico, filosófico, social, que surge de las ideas no solamente de Carlos Marx, sino también de Federico Engels. Y algo que yo he escuchado decir a muchas personas es lo siguiente, ¿no? Que el marxismo rechaza el capitalismo. Claro, porque el marxismo es la otra opción. El capitalismo también es un sistema filosófico, político y económico. Y su opuesto, su contrario, es el marxismo. Entonces, de hecho, pues el marxismo va a rechazar el capitalismo. Además, el marxismo dice por ahí teóricamente, defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Yo hasta el año pasado escuchaba al señor Rafael López Aliaga cuando salía constantemente en los medios de comunicación. Y el señor Rafael López Aliaga decía, pues, ¿no? Que los marxistas buscan destruir el Estado porque buscan refundar el Estado. Es lo único en lo cual coincidimos con Rafael López Aliaga. Ahí Rafael López Aliaga tenía la razón. Todo marxista busca, todo marxista busca destruir al Estado. Pero ya te voy a explicar por qué el marxista busca destruir al Estado. Y busca destruir al Estado porque en el fondo el marxista persigue construir un nuevo Estado. El marxista quiere construir un Estado donde no haya diferencia de clases, un Estado donde se practique la igualdad, la libertad y la justicia. Pero bueno, vamos a ver si lo que dicen los marxistas es realmente bueno o malo, si es posible o imposible. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerda, hijo, el marxismo no solamente le pertenece a Carlos Marx, sino también a nuestro querido amigo Federico Engels. No te olvides eso, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de nuestro querido amigo Carlos Marx, Carlitos Marx. Y a Carlos Marx le vamos a hacer la siguiente pregunta. Oye, Carlitos Marx, ¿para ti existe realmente progreso? ¿Hay progreso, Carlos Marx? Y escucha, la respuesta de Carlos Marx es sí, David, y hay progreso. ¿Cuál es el camino para el progreso, Carlos Marx? ¿Cómo se llega al progreso? Los positivistas me han dicho que la ciencia me conduce al progreso. ¿Tú qué dices, Carlos Marx? Y Carlos Marx dice, no, pues, David, no seas malo. La ciencia no. La lucha de clases nos dirige al progreso. Para Carlos Marx, el progreso no lo determina la ciencia, el progreso lo determina la lucha de clases. El enfrentamiento entre una clase dominada y una clase dominante hace posible pasar a una mejor sociedad. Eso es lo que dice Carlos Marx. Mira, no lo digo yo, lo dice Carlos Marx, ¿ah? Para Carlos Marx lo más importante no es la ciencia, sino la lucha de clases. Hay que, hay que enfrentar a las clases sociales y así hay que buscar una sola cosa, destruir el Estado. Cuando se destruye el Estado, pasaremos a un nuevo estadio, a una nueva etapa, a una nueva sociedad. Eso es lo que dice Carlos Marx. Pero, Carlito Marx, si para ti el progreso
Si para ti el progreso consiste en la lucha de clases, entonces, ¿quién dirige la lucha de clases? Carlos Marx. ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que lleva a cabo la lucha de clases? ¿El obrero o el proletario? Y Carlos Marx dirá, la lucha de clases la dirige el proletario. ¿Por qué, Carlitos Marx? Porque el obrero es conformista. El obrero, dice Carlos Marx, ha reconocido su situación, no está conforme con su situación, pero aún así ha decidido aceptar esa situación, esa condición. Es por eso que el obrero nunca reclama. A pesar de que el obrero sabe que vive mal, el obrero se ha conformado a esa vida y ya no hace nada para cambiar esa vida. En cambio, el proletario sabe que las cosas están mal y hace todo lo que está en su poder para cambiar esa situación. Por eso el proletario no es conformista y por eso el proletario dirige la lucha de clases. Y, profe, ¿y qué es lo que busca realmente el proletario, profesor? El proletario busca destruir el Estado burgués. Ah, ¿y por qué el proletario quiere destruir el Estado, profe? Porque el proletario se ha dado cuenta de algo. El proletario se ha dado cuenta que el Estado solamente es un instrumento de explotación. Estado por aquellos que tienen más contra aquellos que no tienen nada. Vamos a ver por acá, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿cuántos de ustedes vienen de colegio público? Hagan una pequeña reacción los que vienen de un colegio público. A ver, los que vienen de colegios públicos, hagan una pequeña reacción. Muy bien, excelente, excelente. Uy, ¿qué pasó? ¿La mayoría viene de colegio particular? Ah, no, ahora sí, ahora sí. Muy bien, excelente, jóvenes. Pregunto yo, ¿tu educación en un colegio público fue buena o fue mala? Chicos, ¿fue buena o mala? A ver, jóvenes, díganme ustedes, ¿ah? Yo no voy a decir nada, ustedes son los que van a decir todo, ¿ya? ¿La educación que recibiste en la escuela, en el colegio, fue buena o fue mala? Dime solamente eso. Mala, excelente. Y te pregunto yo, ¿de quién depende la educación en tu país? ¿De quién depende la educación? ¿De quién depende el sistema educativo en nuestro país? ¿Acaso no es del Estado? ¿Acaso no es del Estado, hijo? Claro, es del Estado. Entonces pregunto yo, ¿al Estado realmente le importas tú? ¿Al Estado realmente le interesas tú, hijo? ¿Le interesas o no? No le interesas, pues, hijo. Porque si le interesaras a este Estado, el Estado hubiera hecho todo lo posible por mejorar tu educación. Pero no lo hizo, ni lo ha hecho, ni lo hará. Por eso cuando llegas a Cepreval, sufres, porque tu educación en el colegio fue pésimo. Por eso cuando llegas a Cepreval sacas 0,5, sacas 0,6, sacas 0,8, sacas 10, sacas 9, porque tu educación fue pésima. No tenías buenas sillas, no tenías una buena pizarra, no tenías buena infraestructura en el colegio y a veces ni siquiera tenías profesor. Tus profesores improvisaban ahí. Al profesor de matemática le daban educación para el trabajo. Al profesor de comunicación le daban DPCC. Al profesor por ahí de arte le daban educación física. No tenías ni siquiera buenos profesores, hijo. Por eso, Carlitos Marx diría, ¿y el Estado realmente te sirve? ¿Realmente te sirve el Estado? No, pues, hijo. Entonces, ¿para qué quieres tener un Estado que no te sirve? ¿No crees que lo correcto sería destruir el Estado? ¿No crees que eso sería lo correcto? Te pregunto yo, cuando comenzó la pandemia, pregunto yo, jóvenes, un momentito, chicos, por favor, un momentito. Ya, muy bien, disculpen, chicos. A ver, disculpen, ya tengo un pequeño mosquito por ahí
interfiriendo en las clases, jóvenes. Siempre hay insectos que molestan un poco. A ver, entonces, la siguiente pregunta, jóvenes, ya. Cuando comenzó la pandemia, ¿cómo estuvieron los hospitales? ¿Cómo estuvieron los seguros, jóvenes? ¿Tuvieron la capacidad para albergar a todos los pacientes que se enfermaban por COVID? ¿O es que los hospitales y seguros colapsaron? ¿Tuvieron la capacidad para poder atender a todos o colapsaron? Pregunto yo, ¿habían camas UCI? ¿Había oxígeno para todos? A ver, pregunto yo, jóvenes. No, claro que no. No había ni camas, no había ni oxígeno, no había ni personal, no había absolutamente nada. Ahora te pregunto yo, ¿y de quién depende el sistema de salud en tu país? ¿De quién depende, hijo? ¿De quién depende tu sistema de salud? Del Estado. Del Estado. Entonces, pero vuelvo a preguntar, lo mismo de hace un momento. ¿Y realmente al Estado le importas tu hijo? ¿Realmente le interesas al Estado, hijo? ¿Realmente le interesas? Porque si tú le interesaras al Estado, el Estado hubiera hecho de todo por mejorar tu sistema de salud. ¿Pero lo hizo? No, no lo hizo, ni lo ha hecho, ni lo hará. Se viene la cuarta ola otra vez acá en nuestro país y siguen habiendo hospitales que se caen a pedacitos, siguen habiendo pocas camas UCI, no hay plantas de oxígeno y la gente que no tiene dinero se ve obligada a morir en su casa. Entonces te pregunto yo, ¿realmente el Estado está haciendo algo por ti, hijo? El Estado no está haciendo nada por ti. Eso es lo que entiende Carlos Marx. De eso se da cuenta el proletario, de que nosotros, los más pobres, no le importamos al Estado. De eso se da cuenta Carlos Marx. De eso se dan cuenta los proletarios. Al Estado solamente le preocupan esos empresarios, esos que siempre nos han gobernado, esos que lo tienen todo. Por eso tus congresistas no hacen leyes a favor de ti, por eso el presidente no toma decisiones a favor de ti, sino a favor de aquellos que siempre han gobernado en tu país. Entonces, si este Estado te ha abandonado, te ha dejado en el olvido y no se preocupa por ti, ¿para qué quieres seguir manteniendo al Estado? ¿Para qué quieres seguir teniendo este Estado si no te sirve, si no te vale? Si este Estado jamás le has interesado tú. Por eso el proletario busca una sola cosa: destruir ese Estado. El proletario busca destruir ese Estado para crear un nuevo Estado, donde tú sí seas importante. Ese es el pensamiento de Carlos Marx. ¿Te das cuenta, hijo? Es por eso que la filosofía de Carlos Marx tuvo mucha pegada. Es por eso que la filosofía de Carlos Marx tuvo muchos adeptos, muchas personas que se identificaron con el marxismo, sobre todo las personas como tú y como yo, que venimos de hogares muy humildes y que nunca hemos sentido la presencia del Estado. Ese fue el colchón de Carlos Marx. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Por qué crees que en su momento el marxismo se convirtió en la fuerza intelectual más importante del mundo? Porque vivíamos en un mundo desigual, donde habían más pobres que ricos. En ese mundo surgió el marxismo. Y el marxismo se convirtió en el movimiento ideológico, político y económico más importante del mundo. En su momento. En su momento. ¿Se me entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió, sí o no? A ver, chicos, parece que todos muy bien, excelente, muy bien. Por acá me dicen, revolución sí, conformismo no. Por acá ya están saliendo muchos marxistas jóvenes. Por acá me dicen que cierren el Congreso, que cierren el Palacio de Gobierno, que todos se vayan, muerte al Estado, nueva constitución. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Todos se han vuelto revolucionarios en el salón. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Ah? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, chicos. Bueno, si tú te das cuenta, hijo, el pensamiento de Carlos Marx es pegajoso, ¿ah? Te das cuenta, siendo honestos, el pensamiento de Carlos Marx es pegajoso. Y es pegajoso justamente porque existe mucha necesidad en nuestra sociedad. Y de eso se aprovechan los marxistas, de la necesidad del pueblo. Entonces, por eso es que el marxismo es muy pegajoso, pues. A veces también se me pega un poquito el marxismo a mí. Por eso a veces quiero ser como mi querido amigo Marx. Ya me está convenciendo, dice por ahí. Jóvenes, el marxismo, yo en mi etapa como universitario acá en la UNEVAL, jóvenes, yo en la UNEVAL era pues un seguidor de Carlos Marx.
yo era un miembro activo de la filosofía de la izquierda, de la filosofía marxista. Y bueno, te diré, hijo, que si bien es cierto, hoy el marxismo no es pues el mejor camino, porque yo que he estudiado a Carlos Marx, jóvenes, te puedo decir que hoy el marxismo no es un buen camino, pero no podemos negar, jóvenes, que el marxismo fue un mal necesario. ¿Sabes por qué el marxismo fue un mal necesario, hijo? Porque a finales del siglo XIX solamente había un sistema económico y político en el mundo, llamado capitalismo. El capitalismo que vivía el mundo no era pues el capitalismo de hoy, era un capitalismo salvaje, era un capitalismo brutal, era un capitalismo enfermizo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque la gente no trabajaba por dinero, la gente trabajaba por comida, la gente era explotada en las fábricas, era explotada en los talleres, era explotada en cualquier trabajo. La gente trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol, no por un salario digno, no solamente por un plato de comida. Entonces, ese era el capitalismo de aquella época, del siglo XIX, un capitalismo explotador. Por ello que Carlos Marx y Federico Engels ven esas pequeñas deficiencias del capitalismo y deciden fundar el marxismo. Y es por eso que las personas más necesitadas, que eran muchas, al ver que había otra forma de gobierno, otro modelo económico que sí se fijaba en ellos, la gente decidió pues irse hacia el camino del marxismo. Y es por eso que a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XX, el marxismo se convierte en el movimiento intelectual, político y económico. Es ahí donde el capitalismo dice, uy, 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 el marxismo nos está sacando la mugre, el marxismo nos está destruyendo. Es ahí donde el capitalismo cambia, es ahí donde el capitalismo evoluciona, es ahí donde el capitalismo mejora y es ahí donde el capitalismo se convierte en el mejor sistema de gobierno del mundo. Entonces, el capitalismo necesitó del marxismo para poder mejorar. Lamentablemente el marxismo se quedó ahí, en el momento, en la euforia. Lamentablemente el marxismo no supo salir adelante. Lamentablemente el marxismo no supo corregir algunos errores. Lamentablemente el marxismo no supo evolucionar como sí lo hizo el capitalismo. Por eso, lamentablemente en muchos países del mundo, el socialismo ha fracasado. Y ha fracasado porque el socialismo no supo avanzar, detuvo en la historia. Es por ello, jóvenes, que a pesar de que yo soy un estudioso de Carlos Marx, a pesar de que yo he sido siempre un hombre de izquierda, a pesar de eso yo tengo que reconocer que el capitalismo es mejor que el marxismo. Hoy el capitalismo es mejor que el marxismo. En el pasado no, pero hoy sí. Entonces, he ahí el problema del marxismo, hijo. Fue un mal necesario para que el capitalismo pudiera avanzar en el tiempo. Lamentablemente el marxismo se quedó en las ideas de Carlos Marx, se quedó en las ideas de Federico Engels. Ahí se quedó el marxismo. Muy bien, eso es el marxismo, jóvenes, eso es Carlos Marx. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Carlos Marx ya en la etapa final de nuestra clase. Y bueno, Carlitos Marx es un intelectual muy importante en la filosofía, en la historia de la filosofía, jóvenes. Carlitos Marx es un estudioso de las leyes económicas del capitalismo, porque solamente una persona que estudia a su enemigo es capaz de declararse enemigo justamente de él. Carlos Marx, para plantear el marxismo, primero tuvo que estudiar el capitalismo, primero tuvo que vivir del capitalismo y luego recién fundar lo que se conoce como el marxismo. Para Carlos Marx, la historia de la humanidad también ha pasado por etapas. Es el famoso materialismo histórico. Para Carlos Marx, la humanidad ha pasado por muchas etapas. Y las tres últimas etapas, bueno, primero estuvimos en una sociedad comunitaria, luego pasamos a una sociedad esclavista, luego pasamos a una sociedad feudalista y ahora, dice Carlos Marx, nos encontramos en una sociedad llamada el capitalismo. Pero, ¿qué es realmente el capitalismo? Escúchame, por favor. El capitalismo para Carlos Marx es la dictadura de la burguesía. ¿Por qué, profesor? Porque en el capitalismo
La misma gente que siempre te ha gobernado, te sigue gobernando. Las mismas personas que siempre han tenido el control y el poder, siguen teniendo el control y el poder. Entonces el capitalismo representa la dictadura de la burguesía. ¿Quién es la burguesía? La burguesía representa la clase más alta en cualquier país, cualquier estado. Dice Carlos Marx que el capitalismo representa el sistema de la explotación del hombre por el hombre. Escucha, para Carlos Marx el capitalismo representa el sistema donde predomina la explotación del hombre por el hombre. ¿Y por qué, profesor? Porque en el capitalismo el hombre se encuentra enajenado. Anota esas palabras en tu libro, ¿ah? En el capitalismo el hombre se encuentra alienado. En otras palabras, en el capitalismo el hombre se encuentra deshumanizado. ¿Por qué el hombre se encuentra enajenado? ¿Por qué el hombre se encuentra deshumanizado en el capitalismo, profesor? Simple pues, hijo. A mí no me ven como una persona en mi trabajo. A mí me ven como un instrumento. Me ven como un objeto que solamente genera más riqueza y más ganancia. Entonces, ¿qué dice Carlos Marx? En el capitalismo ya no importa la persona como ser humano, importa la persona como aquel objeto que produce más riqueza. Al que me ha contratado para enseñarte a ti, no le interesa si en mi casa estoy bien, si en mi casa estoy mal, si mi esposa está bien, si mis hijos estudian. Al que me ha contratado, no le importa si yo estoy llegando al trabajo en un buen estado de ánimo, no le importa si yo me he alimentado bien, no le importa si en mi casa mi familia come. No, no, no. Al que me ha contratado, solamente le importa mi trabajo y nada más. Es por eso que Carlos Marx dice que en el capitalismo el hombre se encuentra enajenado, el hombre se encuentra alienado, el hombre se ha deshumanizado. Ya no somos seres humanos, somos máquinas que solamente servimos por lo que producimos. Lo demás no importa. Y dime si eso no es cierto, hijo. Dime si eso no es cierto. En la actualidad, quien te contrata para un trabajo, a él le importa lo que realmente estás pasando en tu casa, a él realmente le importa cómo estás tú, si tus hijos estudian, comen, si se visten bien, a él realmente le importa eso. No, te contrata para cualquier trabajo, que es lo único que le importa. Ah, nada más, hijo. Has perdido tu condición de ser humano. Como ser humano no vales nada. Lo único que importa de ti es tu fuerza de trabajo. Nada más. Entonces, por eso Carlos Marx dice que nos hemos deshumanizado, pues hijo. Por eso Carlos Marx dice que estamos enajenados, que estamos alienados, porque al mundo ya no le servimos como ser humano, le servimos solamente como un objeto que produce más riqueza para él. Entonces, Carlos Marx no se equivoca, hijo. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en Lima hace un par de años atrás? Creo que fue en el año 2018, en un taller llamado Nicolini, en un container, perdón, un container donde trabajaban dos jóvenes aplicando la marca de fluorescentes. Fue un incendio muy recordado en nuestro país, fue un incendio muy trágico. Dos jóvenes trabajaban para un señor en el tercer piso del Mercado Central. Y bueno, pues no, estos jóvenes trabajaban encerrados en un container falsificando las marcas de los fluorescentes, que llegaban obviamente de China. Le ponían pues la marca Philips, ¿no? Que son las marcas más conocidas en el mercado. Pero mira cómo trabajaban estos jóvenes, ¿ah? Ellos entraban a trabajar a las 7 de la mañana, el dueño del container les abría la puerta, un container es pues como este cuarto de acá, ¿no? Así, pero de metal. Entonces, el dueño de ese container les abría la puerta a las 7 de la mañana, ellos entraban y una vez que entraban, el dueño cerraba la puerta y metía muchos candados y muchas chapas desde afuera para que los jóvenes no puedan salir. Y los jóvenes trabajaban hasta las 12:30. El dueño venía, les abría la puerta, les entregaba su almuerzo y luego nuevamente les cerraba la puerta y se iba. Ya en la noche, en la tarde, más o menos a las 5 así, venía el dueño del container, les abría la puerta y los jóvenes iban a su casa. Era un cuarto muy pequeño como este cuarto de acá. Había un pequeño huequito en la parte de arriba. Por ese huequito entraba el oxígeno para que no se ahoguen. Entonces ahí tenían un pequeño baldecito donde hacían sus necesidades. En esas condiciones, llenos de fluorescentes, trabajaban estos dos jóvenes.
Cierto día hubo un incendio en la primera planta. Ellos estaban en la tercera planta. Hubo un incendio en la primera planta y bueno, pues los curiosos llenaron las calles, vino la prensa, porque estábamos pues en el mercado central, ¿no? Y bueno, pues los jóvenes, al darse cuenta de la concurrencia de las personas, por ese huequito que te dije que había, por ahí sacaban su mano y decían, hola, ¿qué tal? Saludos para mi familia que me está viendo y sabe que estoy trabajando, ¿no? Ahí emocionados ellos, porque la prensa estaba pues filmando el incendio en el primer piso. Entonces ellos no presagiaban que el incendio los iba a alcanzar. En la mañana ellos pensaban, bueno, pues es un simple incendio por ahí, no va a llegar a nosotros. Bueno, pasaron un par de horas, los bomberos no pudieron controlar el incendio en la primera planta. El incendio subió a la segunda planta. Ya cuando el incendio sube a la segunda planta, el humo empieza a entrar hacia el container que estaba en el tercer piso, por ese huequito. Y yo me acuerdo una escena desgarradora. Un joven de 18 años era el que trabajaba en ese container. Su hija recién había nacido, tenía pocos meses de haber nacido su hija. El joven desesperado saca la mano por el huequito que te mencioné al inicio y empieza a gritar desesperado, por favor, sáquenme, sáquenme de acá, por favor. Tengo una hija que ha nacido recién, por favor, ayúdenme, restátennos, por favor, sáquennos. El joven empezaba a gritar, o sea, de haber estado riéndose, el llanto y la desesperación se empezó a apoderar de ellos. Los bomberos se dieron cuenta que no podían controlar el incendio en el segundo piso. Entonces, lo que hicieron los bomberos fue tratar de subir al tercer piso para rescatar a estos dos jóvenes, antes de que el incendio llegue al tercer piso. Y bueno, cuando llegaron los bomberos a la tercera planta para rescatar a los jóvenes, se dieron cuenta de una escena que era simplemente brutal. El container había sido cerrado con más de 3 chapas, con candados de máxima seguridad. Los bomberos, por las altas temperaturas, se les era muy complicado reventar las chapas y reventar el candado. El tiempo pasaba y los jóvenes, de haber estado gritando, pidiendo auxilio, ya no se les escuchaba nada más, porque el humo entraba directamente al container. Cuando después de un par de horas, bomberos lograron abrir el container, los jóvenes ya habían muerto inhalando humo. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Ahí está la muestra más clara y el rostro de lo que es el capitalismo, diría Carlos Marx. A quien te contrata, a quien quiere tus servicios, tú no le importas como persona, solamente le importas por lo que produces. Y lo que produces tú es riqueza, no para ti, sino para ellos. Eso es lo único que le interesa a las personas que te han contratado. ¿Tú crees que a los de Cepreval les interesa cómo estoy trabajando yo en este momento? Mi espalda me duele, me estoy volviendo jorobado, estoy sentado en una silla de metal, ya tengo prácticamente hemorroides. ¿Tú crees que eso le interesa a los que me han contratado para enseñarte a ti? No, a ellos solamente les interesa que yo te dé una buena clase y se acabó. Eso es lo único que les interesa a ellos. Por lo demás, no les importa nada, no les importa si estoy bien, si estoy mal, si mi esposa está bien acá, si mis hijos comen, no les importa si me duele la espalda, no les importa si por ahí me estoy volviendo jorobado, no les importa nada. No les importa si estoy con sobrepeso porque todos los días paro sentado, no les importa nada. Ellos solo quieren mi trabajo. Y mi trabajo es enseñarte de la mejor manera. Lo único que les interesa a ellos. Por eso diría Carlos Marx, en el capitalismo el hombre está deshumanizado. En el capitalismo el hombre está enajenado. En el capitalismo hemos perdido nuestra condición humana. Somos vistos como objetos. Solamente producimos riqueza para otros. Ese es el capitalismo, diría Carlos Marx. Por eso es necesaria la lucha de clases, dice Carlos Marx. Porque en el capitalismo hay una lucha de clases. Se están enfrentando los burgueses contra los proletarios. Y llega un momento en que el proletario logra destruir o logra vencer, logra derrotar al burgués. Y cuando eso pasa, el hombre pasa a otro nivel, a otra etapa, al famoso social. Mira, por eso para Carlos Marx lo más importante es la lucha de clases, porque en ese enfrentamiento entre burgueses y proletarios, a pesar de que el proletario ha perdido muchas veces, el proletario sigue intentando y sigue intentando
hasta que llega un momento en que el proletario ¡plá!, destruye al burgués. Cuando el proletario derrota al burgués, el proletario toma el poder, el proletario toma el control del país y ahí se inicia el socialismo. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar del socialismo y vamos a hablar del comunismo para que entiendas qué es lo que realmente es el comunismo. Para que no me digas por ahí, no al comunismo, no al comunismo. Para que no cometas ese error de ignorancia, la próxima clase vamos a ver qué es realmente el comunismo. Chicos, espero que me hayan comprendido la clase el día de hoy, jóvenes. Por su grupo de WhatsApp me piden las diapositivas para acordarme, por favor, chicos. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Chicos, bye bye. Como siempre, un gusto enseñarles filosofía. Chau, chau. El día sábado hay campeonato, jóvenes. Espero verlos el día sábado, chicos. El día sábado hay campeonato. Voy a llevar una pancarta enorme que diga, profesor David, acá está, con mis 2 bolsas de caramelos para ustedes, ¿ya? Excelente, chicos. ¿Es el sábado o domingo, jóvenes? Sábado, ¿no? ¿Sábado es el campeonato o el domingo? El domingo es, profesor. ¿Seguros? Yo tengo entendido que es el sábado. A ver, déjame ver, ¿ya? ¿Seguro que es el domingo, chicos? No malogren mis planes, jóvenes. ¿Cómo va a ser domingo, jóvenes? ¿Cómo va a ser El domingo? profesor domingo es, o sea, área 5 está preparada para ganar. Área 5 está preparado para ganar. Muy bien, a ver, déjame ver, a 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 ver. Sale, 10 de julio. ¿Cuándo es el 10 de julio? Domingo, pues, ¿Domingo? profesor. Ay, 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 domingo, jóvenes, ¿ah? Domingo será, chicos. Nos vemos el día domingo en el campeonato ahí en la universidad, jóvenes, ¿ya? Espero verlos, jóvenes. Se cuidan mucho, chicos. Ahora sí terminó la clase. Profe, un favor, ¿podría hacer barra para el área 5? Sí, no te preocupes, hijo. Voy a hacer barra para que pierdan, ¿ya? No se preocupen. Muy bien. Hasta luego, chicos.